Ya tenía el motor encendido cuando escuché la respiración por segunda vez. Y lo peor fue darme cuenta de que no venía de la ventana, ni del muelle, ni de otro camión aparcado a mi lado. Venía de dentro de la cabina, baja, irregular, como si alguien intentara controlar el flujo de aire para no ser visto. En ese momento todavía intentaba convencerme de que era el extractor, arrastrando telas, cualquier cosa mecánica, pero la cama detrás de mí estaba un poco fuera de lugar y estaba seguro de que no la había dejado así. Cuando miré por el retrovisor no vi a nadie. Solo cuando volví a bajar la vista apareció la punta de un zapato oscuro sobresaliendo por debajo de la cuenta del pijama de la cama. Salí del muelle como si no hubiera pasado nada. Mantener el camión recto, sin acelerar demasiado, sin frenar fuerte, intentando no dar ninguna señal de que había visto esa zapatilla. El patio estaba casi vacío. Solo unas pocas luces industriales encendidas y una carretilla elevadora aparcada cerca de un muro de hormigón. En el retrovisor, nadie miraba. Nadie parecía prestar atención a mi camión. Aún así, el silencio dentro de la cabina se volvió demasiado pesado, como si cualquier sonido pudiera provocar una reacción inmediata detrás de mí. La carretera justo después del muelle era corta, conectando directamente con una carretera más grande, pero a esa hora, el tráfico era tan ligero y escaso que no podía simplemente detenerme en medio sin llamar la atención no deseada. Mantuve una velocidad constante, con las manos firmemente en el volante mientras intentaba escuchar de nuevo cualquier señal que viniera del dormitorio. No escuché nada durante varios segundos demasiado largos, y eso fue peor que si hubiera oído algo. La ausencia de sonido parecía intencionada, como si la otra persona también estuviera esperando el momento adecuado. El olor volvió con fuerza cuando el camión se estabilizó en la carretera principal. Un olor cálido y atrapado, diferente a la ropa sucia olvidada. Era fresco, activo, como alguien que llevaba allí poco tiempo. Intenté recordar la última vez que abrí ese compartimento detrás de la cama, si había dejado algo fuera de lugar, pero nada tenía sentido. La sábana seguía tirando en un ángulo extraño y empecé a darme cuenta de que no era solo movimiento. Había un ligero hundimiento cerca del borde, como un peso distribuido de forma desigual. Pasé por una sección con mejor iluminación. Altos faros proyectaban luz directa en la cabina durante unos segundos, y fue allí donde me arriesgué a mirar por el retrovisor otra vez. No vi cara, no vi ningún movimiento claro, pero sí un ligero cambio en la sombra cerca del suelo dormitorio, algo que no era lo mismo que a primera vista. Demasiado pequeño para confirmarlo, lo bastante grande para no ser ignorado. Mis manos se apretaron en el volante sin darme cuenta, y el camión empezó a girar ligeramente a la derecha antes de que me corrigiera. No podía parar sin pensar, no en ese momento, no con alguien posiblemente a menos de un brazo de distancia detrás de mí. Tampoco podía seguir fingiendo que no existía por mucho tiempo. La carretera delante se estaba volviendo más abierta, menos iluminada, menos tráfico, y eso cambió el tipo de riesgo. Mantenerme en movimiento me daba cierta ventaja, pero también me dejaba vulnerable si la persona decidía actuar mientras el camión rodaba. Seguí conduciendo el camión unos kilómetros más hasta que encontré un tramo mejor iluminado, con suficiente tráfico constante como para no sentirme aislado, pero no tan intenso como para atraparme sin margen de maniobra. La farola entraba en la cabina en secuencia, creando sombras que se movían demasiado rápido como para fiarme del todo de lo que veía en el retrovisor. Aún así, cada vez que pasaba la luz, sentía que el espacio detrás de mí no era exactamente igual que el segundo anterior. Pequeñas diferencias que no demostraban nada, pero que tampoco podían ignorarse. Necesitaba algo concreto antes de actuar, cualquier detalle que me dé suficiente certeza para no tomar la decisión equivocada en tan poco tiempo. Fue entonces cuando mi mano alcanzó el lateral del asiento y tocó el cuchillo que tenía allí. Nada especial, solo una hoja de cocina normal que usaba para cocinar en la carretera. El mango estaba exactamente donde siempre estaba, pero la sensación de sostenerlo en ese momento cambió por completo el peso de la situación. Ya no era solo duda, fue preparación. Sin girar el cuerpo, ajusté ligeramente el asiento hacia adelante, ganando unos centímetros de distancia entre yo y el durmiente, intentando crear un margen mínimo por si ocurría algo de repente. El movimiento era sutil, lento, el tipo de ajuste que cualquier conductor hace sin pensar, pero aún así sentí que el aire detrás de mí cambió por un instante, como si alguien hubiera reaccionado en silencio. No oí respirar, no oí movimiento claro, solo un cambio, demasiado corto para confirmar, demasiado largo para ignorar. Pasé junto a otra fuente de luz más brillante, y esta vez me centré en el reflejo de la ventana lateral en lugar del espejo directo. El ángulo era peor, pero ofrecía una vista diferente del somier de la cama, y ahí fue donde volví a ver el zapato,
ahora sobresaliendo un poco más que antes, unos centímetros más visible con la punta ligeramente girada hacia un lado. No pudo ser vibración del camión, era la posición. Era alguien ajustando lentamente su cuerpo. En ese momento, seguir fingiendo ya no era una opción segura. Si la persona ya se estaba moviendo, era solo cuestión de tiempo antes de que estuviera completamente fuera de debajo del durmiente, y entonces perdería cualquier ventaja de anticipación. No sabía si estaba armado, no sabía cuánto tiempo llevaba allí, y eso pesaba más que cualquier otra cosa. Pero tampoco podía parar en medio de la carretera sin un plan claro. Necesitaba decidir cómo y cuándo sacarlo antes de que me llegara a mí. Seguí con mi plan de llegar a un lugar mejor y no pudo ser vibración del camión. Era la posición. Era alguien ajustando lentamente su cuerpo. En ese momento, seguir fingiendo ya no era una opción segura. Si la persona ya se estaba moviendo, era solo cuestión de tiempo antes de que estuviera completamente fuera de debajo del durmiente, y entonces perdería cualquier ventaja de anticipación. No sabía si estaba armado, no sabía cuánto tiempo llevaba allí, y eso pesaba más que cualquier otra cosa. Pero tampoco podía parar en medio de la carretera sin un plan claro. Necesitaba decidir cómo y cuándo sacarlo antes de que me llegara a mí. Seguí con mi plan de llegar a un lugar mejor iluminado, pero la carretera empezó a cambiar antes de eso. Menos farolas, menos tráfico y un largo tramo sin entrada visible en kilómetros. Ese tipo de lugar en el que no quieres ponerte a prueba en una situación así. El camión se mantuvo estable, pero el silencio dentro de la cabina se volvió más pesado, casi denso, como si cualquier pequeño movimiento detrás de mí pudiera ocurrir fuera de mi campo de visión directo. Apreté el cuchillo con más fuerza, aún sin levantar el brazo, manteniendo todo lo más natural posible. La primera señal clara llegó sin sonido. No estaba respirando, no se estaba alargando. Era el asiento del copiloto vibrando ligeramente, un golpeteo seco que no coincidía con el ritmo de la camioneta. Fue breve, pero demasiado aislado para ser una coincidencia. No me di la vuelta inmediatamente. Esperé unos segundos intentando confirmar si se repetiría. No fue así. Pero la zapatilla, cuando hice el check-in, el reflejo lateral estaba más expuesto, ahora con parte de la planta visible e inclinada de una forma que no había estado antes. La carretera por delante se abría en un tramo más oscuro, prácticamente sin iluminación durante varios cientos de pies, dejándome sin la referencia ligera para apoyarme en los reflejos. Fue entonces cuando volví a oír la respiración, más cerca, más fuerte, sin intentar ocultarla. No era constante, estaba controlado, como alguien eligiendo cuándo dejarlo salir. Mi pie en el acelerador se aflojó sin darme cuenta y el camión empezó a perder kilómetros por hora mientras intentaba mantener el control de la situación sin reaccionar demasiado rápido. Pensé en acelerar, ganar velocidad e intentar llegar rápido a un punto con más tráfico, pero la idea de que alguien saliera de debajo del camión cama lo empeoraba todo. También pensé en romper fuerte para intentar desequilibrar a quien estuviera allí, pero eso podría salir mal si ya estaban preparados. Fue en ese instante de duda cuando algo tocó la base de mi asiento. No es fuerte, pero sí suficiente para sentir la presión directa a través de la estructura. El contacto fue rápido, retirado casi al instante, como una prueba. No fue un accidente, no era el camión moviéndose, fue intencionado. Y eso lo cambió todo porque significaba que no solo estaba esperando, ya estaba evaluando distancia, tiempo y reacción. A partir de entonces ya no podía limitarme a observar. Ya había cruzado la línea invisible entre esconderse y empezar a actuar. Aparté la cama bruscamente con la mano izquierda sin previo aviso, manteniendo el volante firme con la derecha y el cuchillo ya preparados. El movimiento fue más pesado de lo que esperaba, como si algo se estuviera atascando debajo, y por un segundo pensé que no se movería. Fue en ese momento cuando la resistencia se dio de forma desigual, no como en una pista normal, sino como si algo se hubiera echado hacia atrás demasiado rápido para evitar ser atrapado. El espacio oscuro se abrió, y con él vino una repentina ráfaga de aire caliente directamente sobre mis piernas. Salió rápido, más rápido de lo que parecía posible en ese espacio reducido, deslizando la mitad del cuerpo sin ponerse completamente de pie. Primero vi su brazo, luego su hombro y solo después su cara, parcialmente oculto por la sombra de la cabaña. No estaba desorientado ni atrapado allí por casualidad. Sabía exactamente dónde estaba cada punto de la cabaña. Su mano se extendió hacia adelante, baja, intentando alcanzar mi pierna antes de que pudiera reaccionar con el cuchillo.
El camión perdió la alineación durante unos segundos, girando a la izquierda mientras intentaba mantener todo bajo control. Levanté la pierna de forma refleja y fue entonces cuando consiguió agarrarme el tobillo con suficiente fuerza como para detener el movimiento en un momento crítico. No fue un toque tímido, era firme, deliberado, como alguien que ya había decidido exactamente dónde agarrar. La sensación era seca, directa, sin vacilación. Bajé el cuchillo sin pensarlo dos veces, no para profundizar, sino para romper el contacto. La hoja rasgó su brazo, suficiente para que soltara, pero no suficiente para detenerlo por completo. Se echó hacia atrás medio cuerpo, pero no volvió a meterse debajo de la cama. Se quedó ahí, bajo entre el asiento y la cama, intentando reposicionarse mientras el camión seguía en movimiento y empezaba a salir poco a poco de su carril. En ese momento no había una salida limpia. Ya no podía recuperar el control de la situación sin una confrontación directa, y él ya no se escondía. El espacio de la cabina se había convertido en una auténtica lucha física con el camión aún en marcha. No hay margen de error, no hay tiempo para pensar en otra estrategia. Cualquier decisión equivocada, no habría una segunda oportunidad. Desvié la camioneta hacia el arcén y frené con tanta fuerza que bloqueé todo el vehículo por unos metros, el tipo de parada que evitas en cualquier situación normal. El impacto de la desaceleración lo lanzó contra el lateral del asiento, y ese fue el único momento en que tuve una ventaja real. Aproveché el desequilibrio y empujé con todas mis fuerzas, usando mi cuerpo y el cuchillo como presión no para hacerle daño, sino para sacarlo de la posición donde pudiera alcanzarme. La puerta del pasajero se abrió a mitad de movimiento. No sé si por él o por el sacudón, y acabó parcialmente tirado, arrastrando el brazo por el escalón antes de caer al asfalto. El camión seguía inclinado por el arcén cuando conseguí abrir la puerta y cerrarla con llave. Me quedé allí unos segundos sin moverme. El motor seguía encendido, mirándose en el espejo, pero sin poder verle claramente en la oscuridad. Me dolía el tobillo, un dolor agudo y localizado que no había sentido en ese momento, pero que empezó a intensificarse rápidamente en cuanto todo se detuvo. No le vi volver, no escuché claramente pasos alejándose, solo el sonido lejano de un coche pasando por la carretera principal y el motor de mi propio camión vibrando más fuerte de lo habitual. Cuando por fin salí a comprobar, ya no había nadie, solo marcas en el suelo y un corto rastro que desaparecía en la oscuridad del hombro. Volví a la cabina sin perder tiempo, cerré todo y volví a tirar el camión a la carretera, aún notando cómo mi tobillo respondía de forma incómoda al pedal. No me detuve en el primer control, ni en el segundo, solo reduje la velocidad cuando vi un punto de control más grande, bien iluminado, con actividad constante y cámaras visibles desde lejos. Incluso allí, dudé unos minutos antes de salir, más observándome en el espejo que confiando en lo que parecía seguro. Cuando por fin paré y miré bien la cabina, la desalineación de la caja seguía ahí, y el espacio debajo parecía más pequeño de lo que debería, como si alguien hubiera ocupado cada centímetro posible durante demasiado tiempo. El informe era seco, directo, sin espacio para explicar nada que no pudiera ser probado. No lo encontraron esa noche. Lo que quedaba era el tobillo marcado, una cicatriz fina que nunca volvió a la normalidad, y un hábito que antes no tenía. Nunca volví a dejar el camión aparcado sin revisar bien el dormitorio, ni siquiera unos segundos. Y aún hoy, cuando el camión está completamente en silencio, sigo evitando mirar atrás demasiado rápido. Si esa primera historia te dejó mirando por encima del hombro, pulsa el botón de me gusta. Ayuda al canal a seguir moviéndose en la oscuridad. Y para quienes os miráis desde un taxi o una sala tranquila, ¿alguna vez habéis visto algo ahí fuera que no podáis explicar? Comparte tu historia en los comentarios. El punto rojo apareció en el salpicadero de la nada, constante, indiferente a las vibraciones del camión, como si estuviera atrapado dentro. Al principio pensé que era un reflejo, algún ángulo extraño de luz que venía de fuera, pero no se movía con la carretera, ni con los faroles lejanos, ni con nada de lo que hacía con el volante. Se quedó allí unos segundos demasiado largos, se detuvo justo encima del cuadro de instrumentos y luego empezó a subir lentamente, cruzando hacia el parabrisas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no seguía la luz, me estaba siguiendo. Mantuve una velocidad constante, sin hacer movimientos bruscos, intentando actuar como si aún pudiera explicarse por algo ordinario. La carretera era abierta, larga, con ese vacío típico del desierto, donde cualquier luz distante llama la atención.
Miré por los retrovisores y luego por el retrovisor, buscando faros desalineados o un vehículo lo bastante alto como para proyectar algo así. No vi nada sustancial, solo oscuridad, algunos puntos de luz muy lejanos y la carretera que seguía sin ser perturbada. El punto rojo seguía ahí, ahora más arriba en el parabrisas. Pequeña, precisa, inmutable. No temblaba con la carretera, no reaccionó a las imperfecciones del asfalto. Y esa empezó a molestarme más que su propia presencia. Era demasiado estable para ser accidental. Intenté inclinar un poco el cuerpo, cambiar el ángulo de mi cabeza, esperando que desapareciera como cualquier reflejo normal. No desapareció. Se ajustó solo, manteniendo la misma posición respecto a mi cuerpo. Conduje por un tramo de carretera donde se curvaba ligeramente, lo suficiente para revelar más del horizonte hacia un lado. Fue entonces cuando intenté identificar cualquier movimiento inusual, algo que pudiera estar siguiendo el camión a cierta distancia. Vi un punto oscuro lejos, sin luces visibles, demasiado bajo para un camión, demasiado alto para un coche normal, pero no pude confirmar nada. Cuando giré la vista hacia adelante, el láser se había movido unos centímetros más, ahora alineado cerca de la altura del volante. El silencio del desierto empezó a pesar sobre él de otra manera. Sin vientos fuertes, sin tráfico cercano, cualquier cosa fuera de lo común destacaba más. El punto rojo no parpadeó, no falló, no desapareció ni por fracciones de segundo, y cuanto más tiempo permanecía ahí, más claro quedaba que no era una coincidencia. Era control, era alguien que lo mantenía exactamente donde quería. Seguí conduciendo, pero ahora prestando atención no solo a la carretera, sino al comportamiento del vehículo. Pequeñas correcciones en el volante, cambios mínimos de velocidad, cualquier cosa que pudiera provocar una reacción. Y respondió, siempre pequeño, siempre sutil, pero suficiente para seguir el ritmo. Ni rápido, ni agresivo, ni descontrolado, como si quien estuviera detrás no tuviera prisa alguna. Empecé a hacer ajustes mínimos al volante, casi imperceptibles, solo unos centímetros en la pista, solo lo suficiente para ver si el punto reaccionaba de forma independiente o si seguía el mismo camino. Lo siguió, siempre con un pequeño retraso controlado, como alguien que corrige manualmente y no con un sistema automático. Eso fue lo que aclaró cualquier duda restante. No fue casualidad ni reflejo, ni un error de iluminación. Era alguien que mantenía la punta en mí con la precisión suficiente para compensar el movimiento continuo en la carretera. Mi mano fue directa a la radio, no para pedir ayuda todavía, sino para tener algo preparado por si necesitaba actuar rápido. Al mismo tiempo, reduje un poco la velocidad, no lo suficiente para parecer una reacción clara, pero sí para observar si alguien detrás de mí se acercaba. El punto rojo se movió unos centímetros, siguiendo el cambio en mi cuerpo respecto al volante, y se detuvo ahí, de nuevo, estable. No había prisa al otro lado. Eso era lo más extraño. Podía actuar, pero elegía no hacerlo todavía. Pasé por otro tramo de visibilidad abierta, y esta vez, la mancha oscura que había visto antes estaba más claramente definida en el horizonte detrás de mí. Aún sin luces, sigue siendo difícil de identificar, pero definitivamente se mueve en la misma dirección que yo. No fue una coincidencia de escribir, fue de rastrear. La distancia seguía siendo casi constante, sin acercarse rápidamente ni quedarse atrás. Esto indicaba control de velocidad sincronizado, algo deliberado. Fue en ese momento cuando entendí que no solo me estaban observando, me estaban manteniendo en posición. El láser no subía más, se quedó ahí, cerca de mi campo de visión, como un marcador fijo. No era un intento de asustarme, era la alineación. Y si subía unos centímetros más, ya no estaría en el cristal. Necesitaba decidir qué hacer en ese mismo momento antes de que se acabara esa diferencia. Seguir a ese ritmo solo daba a los que estaban detrás de mí más tiempo para adaptarse con calma. La carretera delante seguía vacía, sin puntos de apoyo cercanos, y cualquier decisión que hiciera ahora determinaría si seguía siendo liderado o perdía el control. Fui aumentando la velocidad poco a poco, sin pisar todo de golpe, presionando lo justo para sacar al conductor de detrás de su zona de confort. El motor respondió con fuerza y constancia, y el camión empezó a ganar unos kilómetros por hora limpio. La línea roja reaccionó con un ligero retraso, bajando unos centímetros antes de volver a subir y estabilizarse, como si el conductor hubiera necesitado recalibrarse. Esto lo confirmó más que nada. No era automático, era manual. El siguiente tramo se abría aún más, prácticamente sin curvas, sin iluminación directa, solo el contorno de la carretera atravesando el oscuro desierto.
Fue allí donde el vehículo de detrás finalmente cambió su rutina. No encendió las luces, no hizo movimientos bruscos, pero empezó a cortar la distancia con más claridad. Aún lejos, pero se acercaba. Ahora podía ver cómo la forma se definía más. Bajo, ancho, probablemente un SUV. El tipo de coche que puede mantener la estabilidad a alta velocidad sin necesidad de iluminación constante. El láser se movió un poco más hacia arriba, ahora cerca de la línea del parabrisas, donde empezaría a entrar en mi campo visual frontal. Sentí como mi cuerpo se ajustaba automáticamente en el asiento, intentando desalinearse sin hacer un movimiento evidente. El láser siguió. Pequeño ajuste, corrección inmediata. Esto disipaba cualquier ilusión de que simplemente podía moverme fuera de alineación con un simple gesto. La persona detrás de mí estaba vigilando cada uno de mis movimientos. Pensé en desviarme del camino, tomar cualquier salida o desvío, pero no había nada cerca, solo carretera abierta a kilómetros. Rompiendo fuerte, tampoco había una opción inmediata. Con el vehículo acercándose sin luces, porque perdería visibilidad y control al mismo tiempo. Fue durante este intervalo de toma de decisiones cuando el punto dejó de subir. Se volvió fija, alineada más arriba que antes, como si hubiera alcanzado la posición deseada. Entonces llegó el primer impacto. La ventanilla lateral no se rompió como en una colisión normal. Era una grieta seca y contenida, seguida de una grieta que se extendió demasiado rápido como para ser una piedra o escombros de la carretera. No hubo eco fuerte, ni reverberación prolongada, lo justo para confirmar lo que ya sabía incluso antes del sonido. Empecé a desviar el camión de un lado a otro dentro del carril, no tanto como para perder el control, pero sí lo suficiente para romper cualquier línea de visión clara. El volante se volvió pesado, requiriendo correcciones constantes, y el remolque respondió con ese retraso típico que puede convertirse rápidamente en un problema si te pasas. El punto rojo desapareció un segundo, luego volvió a aparecer más abajo, corregido, persistente. Esto confirmó que seguía ahí, ajustándose en tiempo real sin dudar. El SUV acortó aún más la distancia en ese movimiento, y por primera vez pude ver mejor su silueta sin los faros, solo una masa oscura siguiéndome firmemente. No hubo claxon, ni intento de adelantar, solo persecución directa. El segundo disparo llegó poco después, otra grieta seca, esta vez más cerca de la cabina, con un impacto más agresivo en el cristal ya dañado. Pequeños fragmentos se rompieron y cayeron sobre el salpicadero y el brazo. Nada profundo, pero suficiente para eliminar cualquier duda de que estaba ajustando su precisión. Mantuve el movimiento lateral, incluso notando cómo el camión empezaba a responder con más fuerza. De esas reacciones que te avisan cuando te acercas demasiado al límite de estabilidad. La carretera no ayudó, desigual en algunos puntos, haciendo que todo oscile más de lo necesario. Aún así, detenerse o estabilizarse en ese momento solo facilitaría el trabajo para quien estuviera detrás. El punto rojo empezó a subir de nuevo, ahora más rápido, menos vacilante. El tercer tiro falló en el cristal, golpeó el metal, un impacto brusco en el lateral de la cabina, seguido de una breve vibración que recorrió toda la estructura. Esto cambió por completo la interpretación de la situación. Ya no era un intento de intimidación ni una prueba de tiro. Estaba acomodado, cómodo y listo para continuar hasta que llegara a donde quería. El margen de error había desaparecido. Fue en ese momento cuando la distancia entre nosotros se volvió demasiado corta para tener duda. Ahora podía ver claramente el SUV manteniendo una línea de visión directa conmigo, sin luces, sin matrículas visibles, sin ningún intento de disfraz. Ya no había forma de tratar esto como una búsqueda lejana, era contacto directo y continuo, sin intención de detenerse. Reduje la velocidad abruptamente y coloqué el camión en el arcén, sintiendo como todo el peso se desplazaba hacia un lado mientras el vehículo luchaba por mantener la alineación. La transición fue brusca, irregular, y durante unos metros pensé que iba a perder el control por completo. El SUV no siguió de inmediato, siguió recto unos segundos antes de corregir más adelante. Como si no esperara ese cambio repentino, el punto rojo desapareció al instante, desapareciendo del parabrisas como si nunca hubiera estado allí. Y ese fue el primer silencio real desde que todo comenzó. No lo dejé del todo, seguí rodando el camión despacio por el arcén hasta que encontré un tramo con mejor iluminación, aún con los cristales dañados y pequeños fragmentos esparcidos por el salpicadero. Cuando por fin llegué a un punto de tráfico, mi cuerpo empezó a reaccionar a lo que había pasado. Manos pesadas, respiración irregular, mi visión aún fija en el recuerdo de esa mancha roja. El informe posterior fue directo.
Daños en vehículos, múltiples impactos, ningún sospechoso identificado. El camión volvió a la carretera días después. Nunca volví a conducir ese tramo de la misma manera. Solo paré cuando encontré una gasolinera con una iluminación lo suficientemente fuerte como para eliminar cualquier punto ciego alrededor del camión. Aún así, me quedé dentro de la cabina unos minutos, observando por los retrovisores antes de abrir la puerta. El movimiento allí era constante, coches entrando y saliendo, gente caminando cerca de las bombas, nada fuera de lo común. Cuando por fin salí, rodeé el camión sin prisa, mirando más que los daños. La ventanilla lateral marcada, el impacto visible en el lateral de la cabina, todo confirmaba lo que había pasado, pero no decía de dónde venía después de que terminara. Fui primero a la zona de cámaras, buscando ángulos, posiciones, cualquier cosa que pudiera haber registrado el tramo de carretera por donde entré. El empleado no vio nada salvo mi camión llegando más rápido de lo normal y ningún vehículo justo detrás. Eso es lo que más me quedó grabado. El SUV simplemente no apareció en ninguna grabación allí. Se hizo el informe, se recogieron las imágenes, se registraron los daños y el camión volvió a la carretera días después. Yo también. Pero desde entonces, cualquier luz en el salpicadero que no debería estar ahí, no espero a subir para entenderlo. Nadie estaba comiendo cuando entré, y eso fue lo primero que no encajó. Platos en la mesa, comida servida, vapor aún saliendo de algunos, pero nadie metiendo nada en la boca. Todos estaban sentados igual, con máscaras de cerdo cubriéndoles toda la cara, girados en direcciones ligeramente desalineadas como si no miraran nada en concreto. Me detuve en la entrada unos segundos, esperando alguna reacción, pero nadie giró la cabeza, nadie habló, nadie dio señales de presencia. Fue entonces cuando el camarero apareció de la nada a mi lado, demasiado cerca, ofreciéndome un plato que no había pedido. Acepté el plato más por reflejo que por decisión. Sostenerlo sin sentarme inmediatamente, como si eso me diera unos segundos más para entender el entorno. El camarero no esperó respuesta, no preguntó nada, simplemente se dio la vuelta y se fue al mismo ritmo constante con el que había aparecido. Cuando miré el plato, la comida parecía normal a primera vista, caliente, recién servida, pero no había olor definido, solo una mezcla vaga que no me recordaba a nada en concreto. Volví a mirar hacia arriba y todo seguía exactamente igual. Nadie comiendo, nadie reaccionando a mi presencia. Elegí una mesa más cerca de la salida, no por comodidad, sino por la posición. Me senté de lado, manteniendo la puerta en mi campo de visión, mientras apoyaba el plato sin tocar la comida. Las máscaras de cerdo eran dos idénticas, misma forma, mismo color, mismo acabado limpio, como si se hubieran distribuido allí y no se hubieran elegido individualmente. Algunos estaban ligeramente inclinados, otros perfectamente alineados, pero ninguno mostraba movimiento real de quien estuviera detrás de ellos. El silencio se volvió más inquietante a medida que pasaban los segundos. No era una ausencia total de sonido. Había un zumbido bajo proveniente de la cocina, algún que otro leve raspado metálico, pero nada consistente con un lugar que sirviera varias mesas a la vez. Observaba las manos de la gente, esperando ver algún gesto mínimo, un movimiento involuntario, cualquier cosa que rompiera esa rigidez. No vi nada. Sus manos descansaban, demasiado quietas para alguien que debería estar comiendo. Escaneé las tablas, intentando encontrar alguna inconsistencia más clara. Fue entonces cuando noté que algunos platos estaban en la misma posición que cuando entré, sin señales de uso, sin cubiertos desplazados, sin marcas recientes. Otros tenían comida parcialmente cortada, pero igual de intacta. Era como si todo estuviera arreglado para parecer normal, pero nadie participaba realmente en ello. Seguí sosteniendo los cubiertos sin usarlos, más para probar mi propia reacción que por intención de comer. El camarero no volvió, nadie se acercó, y la atmósfera seguía siendo exactamente la misma, demasiado estática para ser una coincidencia. Fue en ese momento cuando empezó a quedar claro que no era solo extraño, estaba organizado.
Llevé lentamente el tenedor a la comida, tocándola ligeramente al principio, como si probara la temperatura antes de comer. La textura no reaccionó como debería. No se dio de la manera natural de algo recién preparado. Aún así, corté un trozo pequeño y lo llevé a la boca sin tragar, lo justo para mantener la apariencia de alguien que participaba. No hubo reacción a mi alrededor, ninguna cabeza girada, ningún ajuste de postura, nada que indicara que importara a quienes estaban ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era solo que nadie comiera, era que nadie vigilaba a nadie. En cualquier lugar normal siempre hay algún nivel de atención compartida, alguien observando, alguien reaccionando, incluso inconscientemente no está ahí. Cada persona estaba aislada en su propia posición sin una interacción real con el entorno. Y sin embargo, todo parecía demasiado sincronizado para ser una coincidencia. Hice un segundo movimiento con el tenedor, esta vez más visible, dejando que el utensilio golpeara suavemente el plato para crear un sonido. El ruido fue pequeño, pero suficiente para romper el patrón silencioso por un momento, y aún así, ninguna reacción, ninguna. Fue entonces cuando quedó claro que no era falta de atención, fue una ausencia deliberada de respuesta. Miré la placa de nuevo, esta vez con más atención, intentando identificar exactamente qué estaba mal. La comida no tenía ninguna variación real de color, ni detalles naturales en su preparación. Parecía demasiado uniforme, casi como una representación de lo que debería ser la comida. El olor seguía sin definir, sin una identidad clara. No estaba ahí para ser consumido, estaba ahí para parecer que podía serlo. Dejé el tenedor sobre el plato y me recosté un poco, intentando mantener la calma mientras procesaba mentalmente la situación. Esto no era un restaurante normal, era una escena montada, y yo acababa de entrar y aceptar participar, aunque aún no entendiera del todo cómo funcionaba. Empujé el símbolo unos centímetros hacia adelante, sin forzar, pero lo suficiente para moverlo de su posición original y romper cualquier patrón que pudiera haber seguido. El sonido del símbolo deslizándose sobre la mesa era tenue, pero por dentro parecía más fuerte de lo que debería. Por primera vez, algo cambió. No fue inmediato, no fue brusco, pero una de las cabezas a mi derecha se inclinó unos grados demasiado despacio para ser una reacción natural. No se giró completamente hacia mí, simplemente ajustó su ángulo, como si hubiera registrado el movimiento. Mantuve las manos sobre la mesa, sin apartarme, esperando otra respuesta. Otras dos personas hicieron el mismo ajuste casi al mismo tiempo, con una diferencia mínima entre ellas. Nadie habló, nadie se levantó, pero ahora había dirección. Ya no era aislamiento total, era atención controlada, y eso era peor que el silencio anterior. El camarero reapareció, pero esta vez no vino por el mismo camino. Salió más atrás, cerca del mostrador, y se quedó quieto unos segundos antes de empezar a caminar hacia mí. Su ritmo no cambió, se mantuvo estable, pero ahora había algo diferente en su postura, más rígido, más directo. No miró a nadie más, vino en línea recta. Alcé la vista un segundo y me di cuenta de que todas las máscaras ahora estaban ligeramente orientadas hacia mí. No completamente girado, pero lo suficientemente ajustado para indicar concentración. Las manos permanecían quietas, los cuerpos seguían sentados, pero toda la atmósfera había cambiado. Esto ya no era una actuación pasiva, fue una respuesta. El camarero se detuvo junto a la mesa, más cerca que antes, y sin decir palabra devolvió el plato a su posición original con un movimiento preciso, como si corrigiera algo fuera de lugar. No hubo fuerza innecesaria, ni vacilación, solo ajuste. Y cuando soltó la placa, no se apartó, se quedó allí quieto, como esperando el siguiente movimiento. Me levanté sin avisar, la silla raspando el suelo de una forma demasiado seca para el silencio, y di 2 pasos directos hacia la puerta. Nadie dijo nada, nadie se levantó, pero todos se ajustaron al mismo tiempo. No fue un movimiento brusco, era una alineación. Las máscaras se inclinaron unos grados hacia arriba, todas ahora claramente apuntando hacia mí. El camarero no intentó detenerme con las manos, él simplemente dio un paso lateral, bloqueando parcialmente el paso sin tocarme. Lo esquivé y seguí adelante, pero antes de llegar a la puerta, 2 personas que estaban más cerca de la entrada ya estaban de pie. No les vi levantarse, solo estaban sentados y luego ya no lo estaban. Se calculó su posición,
una a cada lado del pasaje, creando un espacio demasiado estrecho para pasar sin contacto. Ninguno habló, ninguno hizo ningún gesto exagerado, simplemente estaban allí, ocupando exactamente el espacio por donde necesitaba pasar. Me detuve un instante, evaluando si debía forzar el paso o retirarme, y fue entonces cuando el resto de la sala se movió conmigo. Arrastraron más sillas a la vez, más cuerpos se levantaron, cerrando poco a poco el espacio detrás de mí. No hubo prisa, ni pérdida de control. Fue un cierre gradual y coordinado. Ya no me iba de un lugar extraño, me estaban encerrando dentro de ella. Miré rápidamente la puerta, aún cerrada a unos metros, y luego hacia los lados, evaluando la reacción espacio-temporal. Las máscaras seguían giradas hacia mí, todas idénticas, todas sin expresión, sin prisa, sin errores. Esto no era improvisación, era una estructura que funcionaba exactamente según lo planeado. Fue en ese momento cuando quedó claro que irse sin confrontación ya no era una opción limpia. El espacio había sido ocupado, el movimiento restringido, y cualquier intento ahora requeriría fuerza directa. No sabía cuánto sabía, ni hasta dónde llegaría, pero ya no había forma de volver a la mesa y fingir que no pasaba nada. Me moví directamente entre los dos, sin darles espacio para ajustarse, usando mi peso corporal para forzar un paso antes de que pudieran reaccionar juntos. El contacto fue agudo, controlado, como si no intentaran derribarme, pero tampoco se rindieran realmente. Pasé rozando, sintiendo mi hombro rozar uno de ellos, y llegué a la puerta con tanta fuerza que la empujé para abrirla. El aire frío afuera se sentía diferente, demasiado real. Tras ese ambiente tenso, crucé el aparcamiento sin mirar atrás durante los primeros pasos, centrándome solo en ganar distancia del edificio. Cuando finalmente me giré más, la puerta estaba cerrada de nuevo. Nadie salió, ninguna persecución visible, ninguna reacción externa que confirmara lo que acababa de pasar dentro. Llamé para informarlo allí mismo, describiendo el lugar, el comportamiento, lo que había visto. Cuando llegó la policía, encontraron el restaurante cerrado. No funcionaba esa noche, pero la cocina aún tenía calefacción reciente en algunas superficies y una de las habitaciones traseras estaba sin abrir y sin registro de acceso. Me quedé en el aparcamiento, manteniendo suficiente distancia del edificio para ver toda la entrada sin tener que acercarme de nuevo. Las luces seguían encendidas y la puerta se mantuvo cerrada después de que me fui. No se veía ningún movimiento visible, ni sonido que viniera del interior, pero tampoco nada completamente muerto como un lugar realmente abandonado. El edificio no parecía vacío, parecía preparado. Eso fue lo que me mantuvo allí hasta que llegó la coche de policía, observando patrones más que esperando una explicación. Cuando entró la policía, la respuesta no era limpia. El lugar era oficialmente cerrado, no funcionaba esa noche, pero la cocina aún tenía calefacción reciente en algunas superficies y una de las habitaciones traseras estaba sin abrir y sin registro de acceso. No había clientes, ni mascarillas, nadie que confirmara lo que describí. Pero tampoco estaba tan impecable como debería. El informe permaneció abierto sin una conclusión directa. Después de eso volví a la carretera, pero desde entonces, si un sitio parece funcionar sin ningún comportamiento real, no voy a revisarlo. El camino nunca termina realmente, y tampoco lo hacen las cosas que se esconden justo fuera de la vista. Para asegurarte de no perderte nunca más un viaje a las sombras, suscríbete y activa las notificaciones. Mantén los ojos en la carretera y mantente seguro ahí fuera. Nos vemos en el próximo